El día de hoy quiero terminar la serie Regalos de Dios que he estado predicando durante este mes. Today I want to conclude the Gifts of God series that we've been sharing with you. Y dejé este último regalo para hoy porque creo que es importante considerarlo aún y cuando ya haya pasado la Navidad. And I saved this last gift for today because I think it's important to consider it even though Christmas has already passed. Hemos hablado del gozo, We've already talked about joy, hablamos de la paz, peace, hablamos del amor and love. y hablamos el día de Navidad acerca del mejor regalo que hemos tenido para la And we've humanidad. talked about in Christmas Eve that God gave us the best gift that he can give to humanity. Pero hoy quiero hablar de algo que si decidimos recibirlo, no solo nos ayudará en nuestro presente, sino en nuestra eternidad. But today I want to talk to you about something that if we choose to receive it, it will help us not only in our present, but also in our eternity. Y ese es el regalo de la esperanza. And that is the joy or the gift of hope. Y tengo una frase para ustedes, como cada semana trato de hacerlo. And I have a phrase that we have for you today, as usual. La frase dice así: cuando parece que todo está perdido, Jesús es la esperanza. The phrase is, when all seems lost, Jesus is hope. ¿Puedes repetirla conmigo en español? Can you repeat that in Spanish? Cuando parece que todo está perdido, Jesús es la esperanza. Déjame contarte una historia. Let me tell you a story. Es una historia personal, así que dame unos minutos. It's a personal story, so please bear with me for a couple minutes. Cuando tenía aproximadamente 12 años, empecé a viajar en autobús solo o en camión, como le decimos en México. When I was about 12 years old, I started traveling by bus alone. Mi mamá y mi hermano mayor fueron los que me enseñaron. My mother and my older brother taught me how. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes empezaron a viajar en camión o en autobús solitos desde muy chicos? Let me ask you this. How many of you traveled by bus by yourselves Así pasa, así pasa. at a young age? Okay. No es por, más bien lo hacemos por necesidad. We do it because of necessity. Todo iba bien en mi aprendizaje hasta que un día tuve que tomar un autobús para ir a un lugar que no conocía, lejos de mi casa, a una iglesia en otro lugar, como a 1 hora, donde iban a estar mis papás. Everything was going well until one day I had to take the bus I wasn't familiar with to go on to a church far away from my house, about an hour away to a place where my parents would be. Así que al salir de la escuela, me fui a la parada de autobús y me puse muy atento a tomar el camión 204. So after school, I went to the bus stop and paid close attention to catch the 204 bus. Tenía que tener cuidado, Nelson, porque también estaba el 207. I had to be very careful because there was also another bus that would stop there. That would be the 207 Y eran bus. igualitos, And they were identical, pero iban a lugares distintos. but they would go to different places. 204. 204. Así que un día antes mi hermano me había enseñado cómo agarrar ese camión. And so the day before, my brother had shown me the route. Yo estaba muy tenso, I was very tense. estaba con mucho miedo. I was very scared. Había estado esperando toda la mañana en la escuela a que llegara el momento de viajar solo. I had been waiting all morning for the moment to travel alone. Así que después de unos minutos de estar ahí en la parada, el autobús llegó. And so after a few minutes, the bus came after me waiting there, Ya le pagué al chofer and I paid the bus driver. y me senté por ahí en los asientos de adelante. And I sat at the very front. Toda la tensión que tenía toda la mañana se calmó cuando me subí al autobús y me quedé ahí en un lugar cerca de la ventana. And all the tension I had disappeared when I got into the bus and found a seat near the front. Así que me acomodé en la ventanita And so it was amazing because I got really comfortable to a window seat. y respiré tranquilo. Uf, ya estoy en el autobús. And then I took a deep breath because I was relaxed. Y me acomodé And I got y comfortable. dije, ya lo tengo. And I got it. Me recargué en la ventana I laid my head against the window. y ustedes saben lo que pasa cuando uno se recarga en la ventana. And you know what happens after that? Me quedé dormido. I fell asleep. El lugar estaba lejos, The place was far away. no lo conocía. I didn't know where I was going. Yo pienso que me relajé tanto por toda la tensión que había tenido en la mañana I think that I relaxed so much from finally being on the y bus. tenía mucha hambre And I was so hungry. y me daba el sol así de frente porque estaba en la ventana And the sun was shining on my face because I was on the window seat. que mi cuerpo dijo, es hora de descansar. That my body just gave in and fell asleep.
Así que poco más de una hora más tarde, And so a little over an hour later, abrí los ojos I opened my eyes y no conocía nada. and I didn't know where I was. Un día antes mi hermano me había dado un tour en ese camión, My brother the day prior gave me a tour of that route, pero yo no conocía ahora nada. but I didn't know where I was. Y después volteé a ver el autobús, el camión, y ya casi no había nadie. And so I was looking around inside the bus and I realized nobody was there. Y empecé a asustarme mucho. And I got really scared. El chofer por ahí por su espejo retrovisor se me quedó viendo y me dijo, hey, ¿te quedas dormido, verdad? The driver stared at me and said, "Hey, did you fall asleep?" Y pues no tuve nada más que hacer que decir, And all I could do was say, "Yeah." y me dijo, fíjense lo que me dijo, ya estoy por llegar a la base, a donde se detienen los camiones. And he said, look at what he said. "I'm almost to the base. Y luego yo voy a volver a comenzar la ruta completa otra vez. Then I'll start the route again." Luego de llegar a la base, el chofer se bajó por 2 o 3 minutos a hacer la papelería y se volvió a subir al autobús. And so after we got to the bus terminal, the driver was gone. He left, got off of the bus, was gone for maybe like 2 to 3 minutes. Yo- But to me, it felt like hours. Yo estaba ahí sentado esperándolo And so I was waiting there, waiting for him to come back. y que se me queda viendo cuando se sube al camión. And so he looks at me when he gets back into the truck. ¿Qué vas a hacer? He's like, "What are you going to do?" Durante el tiempo que el chofer estuvo abajo en su base, yo tenía muchas emociones que pasaron por mi mente. And during the time that the driver was gone, so many emotions went through my mind. Quería llorar, I wanted to cry. estaba asustado, I was scared. estaba triste, I was sad. estaba enojado, I was angry. estaba frustrado, I was frustrated. tenía hambre. I was hungry. Y empezaron a pasar algunas otras cosas profundas en mi mente. And so a couple more profound things started going through my mind. Empecé a perder la esperanza de ver a mi familia. I was starting to lose all the hope of seeing my family again. Perdí la esperanza de llegar con ellos. I lost hope of being with them. Perdí la esperanza que tenía de que ese iba a ser un buen día. I had lost the hope that I was going to have a good day that day. ¿Alguna vez te ha pasado algo que te haya hecho perder la esperanza? Has anything ever happened to you that made you lose hope? Tal vez un diagnóstico médico terrible, Maybe a terrible medical diagnosis, o tal vez una noticia muy difícil en el trabajo, or maybe some very bad news at work, o tal vez una conversación difícil con tu familia o con alguien de tu familia, or maybe a difficult conversation with your family or a family member, en el que sientes que ya no hay esperanza. where you feel like there's no hope. Yo pienso que todos nosotros en algún momento hemos pasado, o tal vez ahora mismo estamos pasando por momentos donde parece que no hay esperanza. I think that all of us at some point have gone through, or perhaps are going through right now, moments where it seems like there is no hope left. Y déjame contarte que en la Biblia hay una temporada así. And let me tell you that in the Bible, there is such a period. En la Biblia se llama una temporada de silencio. It's called the season of silence. Es una temporada en la que el pueblo de Dios dejó de escuchar la voz de Dios. It's a time where God's people stopped hearing God's voice. Dicen los comentaristas bíblicos que pasaron 400 años en los que Dios no se comunicó con su pueblo. Now, biblical commentators say that 400 years passed during which God did not communicate with his people. Y aunque se mantuvo la fe, pareciera ser que muchas de esas personas perdieron la esperanza de que Dios enviara un Mesías. And although faith was maintained, it seems that many of them lost hope that God would send a Messiah. O en otra manera de decirlo, se habían quedado dormidos cuando debían estar espiritualmente despiertos y perdieron el rumbo. Or another way of looking at this is that they had fallen asleep when they should have been spiritually awake and they lost their way. Esos 400 años de silencio se le conocen como el periodo intertestamentario. Those 400 years that passed are known as the intertestamental period. 400 años. 400 years. Así que cuando llega el Nuevo Testamento inicia con una historia fascinante que has escuchado toda tu vida. Now, the New Testament, when it begins with a fascinating story that you have all heard through your lives. Es la historia de Jesús.
It's a story of Jesus. Pero hoy quiero contarte esa misma historia desde la perspectiva de alguien de quien casi nunca hablamos. But today I want to tell you the perspective of someone we hardly ever talk about. Es la perspectiva de José. And that's Joseph's perspective. Poco hablamos de José. We rarely talk about Joseph. Hablamos mucho de María. We always talk about Mary. Inclusive hablamos de Elizabeth y de Zacarías. We talk about Elizabeth and Zechariah. Hablamos de los ángeles, We talk about the de los angels, pastores, about shepherds, the shepherds, thank you, de los sabios de Oriente, about the wise men. pero poco hablamos de José. But very rarely do we talk about Joseph's Así que perspective. déjame te cuento un poco de José. So let me share with you about Joseph. Sabemos que José era un hombre que tenía el oficio de ser carpintero. Now we know that Joseph was a man who worked as a carpenter. Y lo que la historia nos dice es que a cierta edad los hombres hacían su compromiso con las mujeres que les atraían y se alistaban para casarse. Now what history tells us is that at a certain age, men would make the commitment to the women that they were attracted to and prepared to get married. Mientras llegaba la fecha de la boda, el hombre, el varón, trabajaba para tener un lugar listo para recibir a su mujer en casa. Now, while the wedding was being planned, the man would work to have a place ready to receive his wife. Y entonces, según entendemos, de acuerdo a la historia, eso era lo que estaba pasando entre José y María. And so, as we understand it, that was the story between Joseph and Mary. Ellos tenían un compromiso, They were engaged. pero algo pasó una noche. But something happens one night. De pronto, algo se le aparece a José de noche. All of a sudden, something appears to Joseph at night. Y no es que cenó quesabirrias, no. It's not quesabirrias. No. Se le apareció un ángel del Señor en la noche. An angel of the Lord appears to Joseph. Y entonces le da una noticia que es bastante fuerte de escuchar para un hombre. And he gives him a very shocking news as a man. Te lo voy a contar como lo imagino para este sermón, ¿está bien? Now, I'm going to share or tell it to you the way that I imagine it for the sake of the sermon. José se despierta así medio asustado. Joseph wakes up and just kind of like, Ahora, half asleep. lo que nos dice la Biblia es que los ángeles son resplandecientes, ¿no? And so the Bible tells us that when an angel appears, there's a bright, brilliant light. ¿Te imaginas cómo José de repente se despierta? Can you imagine how Joseph just dead asleep in the night in darkness se just limpia wakes así. up to the light? Y lo que le dice el ángel es, la que va a ser tu esposa está embarazada. And so what the angel tells Joseph, the woman that's going to be your wife, she's pregnant. Siempre hemos contado esto como una historia muy linda, We've always talked about this story as a beautiful story. pero quiero que por unos segundos te pongas en los zapatos de José, But en la pijama de José. But I want you to get in Joseph's pajamas and get into his place where he is in that moment. La mujer con la que te comprometiste The woman that you are engaged to está embarazada. is pregnant. ¿Te imaginas lo que pasó por la mente de José? Can you imagine what was going through Joseph's mind? Yo a veces pienso que por un instante, tal vez por un segundo, José perdió la esperanza de casarse con María. I sometimes think that in an instant, Joseph lost hope of marrying Mary. Porque pues ¿cómo? Pues sí, pues no, ¿verdad? Because how? Pero un segundo más tarde, But a second later, el ángel del Señor completa el mensaje. the angel of God gives the rest of the message. Así que to Joseph. déjame leerte la historia como lo dice la Biblia. And so let me read to you the way the story is in the Bible. Mateo 1, versos 20 y 21. Matthew chapter 1, verse 20 to 21. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, dejar a su esposa, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. But after he had considered this, that is to leaving Mary, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. José realmente pensó en dejar a María. Joseph was thinking of leaving Mary, Pero el ángel le dijo: no te preocupes, todo está bien.
But the one that said, don't worry, everything's going to be El okay. versículo 21 dice, ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verse 21 says, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Y entonces yo creo que José encontró esperanza en esas palabras. And so I think that Joseph receives hope in those words. Déjame decirlo de otra manera. Let me put it to you in another way. El ángel le dice que ella ha concebido por el Espíritu Santo. The angel tells him that she has conceived by the Holy Spirit. Esto quiere decir que la familia de José, que su familia ha sido elegida por Dios. This means that Joseph's family, his family, has been chosen by God. El ángel le dice que le tiene que poner por nombre Jesús. The angel tells him that he should name the child Jesus. Esto quiere decir que José tendría el privilegio de ser el padre terrenal de este niño y que María sería su esposa. This means that he would have the privilege of being the earthly father of that child, and that Mary would be his wife. Bueno, déjame hago una aclaración que no escribí. Let me make something clear that he didn't write in the notes. Es porque el hombre tenía el derecho y la responsabilidad de ponerle nombre al hijo. It's because the man had the responsibility of naming the son or the baby. Y número 3, el ángel le dice que ese niño va a salvar a su pueblo de sus pecados. And so, Número 3. number 3, the angel tells him that this child will save his people from their sins. Y es porque ese niño literalmente representaba la presencia de Dios. Because this child literally represented the presence of God. Por años el pueblo de Dios había estado dormido o vagado sin rumbo. For years, God's people have been asleep or wandering aimlessly. Y de pronto Dios o un ángel de Dios se le aparece a un hombre de nombre José para darle esperanza. And suddenly, God appears to a man named Joseph to give him hope. Mientras preparaba este sermón, While he was preparing the sermon, vi otro sermón. I saw another sermon, Me gustó mucho lo que dijo el predicador. and I liked what Dijo the que, preacher said. seguramente la familia y Jesús eran latinos, He said, surely the family and Jesus were Latinos, porque estaban viviendo en un lugar donde no era su hogar. because they were living in a place that wasn't their home. Porque le dijo el ángel que le pusiera por nombre Jesús. Because the angel told Joseph to name Jesús. the baby Jesus, Chuy. Ah, or Chewy, no, Jesús. Y porque se lo entregó a María y José. and because he gave the baby to Jesus, or to Joseph and Mary. Bueno, solo es un pequeño chiste hispano. Just a little anecdote there. Dios había enviado un mensaje del cielo para darles esperanza. God had sent a message from heaven to give them hope. Dios había decidido enviar a su Espíritu Santo a una familia que estaba dispuesto a recibirle. God had decided to send his Holy Spirit to a family that was willing to receive him. Dios había determinado enviar a su Hijo para salvarnos a todos de nuestros pecados. God had determined to send his son to save us from our sins. Y déjame profundizar un poquito en esta idea. Let me go dive in deeper here. ¿Qué es el pecado? What is sin? Una manera de decirlo es, pecado es tomar decisiones que no están en línea con la voluntad de Dios para nuestra vida. One way of looking at sin is that sin is making decisions that are not in line with God's will for our lives. El pueblo de Dios había estado tomando decisiones que no honraban a Dios y se habían perdido en sus propios pecados. God's people had been making decisions that did not honor God and had become lost in their sins. Estaban tan dormidos y tan perdidos que les era difícil encontrar el camino. They were so asleep and so lost that it was very difficult for them to find their way back. Todo lo que Dios había establecido en la ley, ahora lo usaban de una manera religiosa que en lugar de acercar a la gente a Dios, los alejaba de Dios. Everything that God had established in the law was now being used in a religious way that instead of bringing people closer to God, it was seemingly driving them away. Y entonces, aunque había mucha religión, también había mucho pecado. And so, although there was much religion, there was also much sin. Ellos no habían entendido que no se necesita una religión para llegar al cielo, sino se necesita una relación con Dios. They hadn't understood that you don't need a religion to get to heaven, but
You need a relationship with God. Estaban tan envueltos en sus malas decisiones. They were so caught up in their bad decisions. Estaban tan envueltos en sus pecados They were caught up in their sins. que se habían perdido completamente. They had lost their way completely. Tenían un destino al cual llegar, pero ellos se desviaron. They had a destination to reach, but they strayed from the path. Es por eso que Dios allá en la eternidad decide darles un gran regalo. And that is why God in eternity decides to give them a great gift. Y ese es el regalo de la esperanza. And that is the gift of hope. ¿Y qué crees? And guess what? Ese regalo viene envuelto en pañales. That gift came wrapped in swaddling clothes. Y su nombre es Jesús, porque como dijo el ángel, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. And his name was Jesus because, as the angel said, he would save his people from their sins. Hoy tal vez muchos de nosotros estamos envueltos en decisiones que nos han alejado de Dios. Today, many of us are caught up in decisions that have distanced us from God. Déjame decirte que el día de hoy muchas personas están asistiendo a una iglesia, pero están ahí solo por una religión. Today, let me tell you that many people are attending church, but they are there only for the sake of religion. Hay cientos de familias que aunque cantan y dan sus diezmos, no tienen una relación real con Dios. There are hundreds of families who, even though they sing and they give their tithes, do not have a relationship with God. O déjame ser un poco más directo. Or let me be a little bit more direct. Hoy muchos hemos pecado y realmente por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios. Today, many of us have sinned, and on our own, we cannot draw near to God. Por eso es importante que recordemos que Jesús es el mejor regalo de Dios para la humanidad. That is why it's important to remember that Jesus is God's greatest gift to humanity. Porque vino a traernos salvación de nuestros pecados. Because he came to bring us salvation from our sins. Porque vino a darnos esperanza cuando estábamos perdidos. Because he came to give us hope when we were lost. Porque vino para que tú y yo pudiéramos tener una relación directa con el Padre. Because he came so that you and I could have a direct relationship with the Father. Déjame contarte cómo termina la historia del autobús. Let me tell you quickly how the story ends for the bus. Mientras estaba esperando que el chofer regresara de la base y se volviera a subir al camión, al autobús, While I was waiting for the driver to return, pude recordar una conversación que tuve con mi mamá cuando ella me empezó a enseñar a viajar en autobús. I remembered a conversation that I had with my mother when she first started teaching me how to ride the bus. Y ella me dijo esa vez lo siguiente: And she told me the following. si algún día te pierdes, no te bajes, porque siempre podrás volver al mismo lugar donde comenzaste. If you ever get lost, don't get off the bus. You can always go back to the same place where you started. Y entonces cuando el chofer me preguntó, ¿qué vas a hacer? And so when the driver asked me, what are you going to do? Le dije, voy a volver al lugar donde me subí. I said, I'm going back to where I started. Así que comenzó la ruta del autobús otra vez. And so the bus route started again. Y otra vez empezó a subir mucha gente. And again, a lot of people started getting into the bus. Y mientras subía mucha gente, yo me puse a orar porque tenía mucho miedo. And as people were getting into the bus, I started to pray. Y mientras oraba y lloraba así casi en silencio, viendo la ventana pasó algo extraño. And while I was praying and I was scared, I was also crying, and almost silently looking out the window, something strange happened. Aparecieron algunos de esos anuncios grandes que hay regularmente en México. There were some of those big billboards that you see in big cities, and they appeared. Y el primer anuncio grande que vieron mis ojos, por alguna razón decía, no tengas miedo. And so the first one that I saw with my eyes, for some reason, I look up and it says, do not be afraid. Entonces ahí voy en el camión, que rebotan los camiones en México. And so I was in the bus, kind of like bouncy because all the roads, Estaba orando así, and I was crying. y un montón de gente que se me quedaba viendo así And como, I saw all the people coming into the bus and they were just staring at me. no tengas miedo. Do not fear. Era como si alguien hubiera escuchado mi oración. It was as if someone had heard my prayer. Y luego unos segundos más tarde vi un segundo anuncio. And a few seconds later, another sign appeared. Y ese anuncio decía, Dios está contigo. And that sign said, God is with you.
No tengo idea de qué anunciaban esos anuncios, esas cosas. I had no idea what those signs were advertising. Pero pude saber que Dios los estaba usando para hablar conmigo. But I knew that God was using them to speak to me. Dios estaba usando esos letreros para darme esperanza. God was using those signs to give me hope. Porque estaba perdido. Because I was lost. Y usó letreros para darme esperanza. And He used those signs, those billboards, to give me that hope. Déjame decirte que creo que muchos de nosotros en los últimos días hemos estado recibiendo letreros de parte de Dios. Let me tell you that I think that in the last few days, many of us have been receiving signs from God. Dios nos ha estado buscando y nos ha estado diciendo, hey, estoy contigo. God has been reaching out to us and telling us, hey, I'm with you. A través de la Navidad, todos nosotros sabemos que Jesús nació. Eso es un hecho. Now, through Christmas, many of us know that Jesus was born. Pero déjame decirte que lo más importante de la Navidad no solamente es que Jesús nació. But let me tell you that the important thing about Christmas is not just that Jesus was born, Sino que Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. but that Jesus came into this world to save us from our sins, Para darnos esperanza. to give us hope, Y para que pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios. so that we can restore our relationship with God. Así que para terminar este sermón y este último domingo del año, And so to finish this sermon,